¿Qué es una modulación? Una modulación es un conjunto de técnicas que nos permiten transmitir una señal con información sobre una onda portadora. Esto nos permite alcanzar mayores distancias en el traspaso de información, en comparación con la transmisión por voz o medio auditivo. En particular, la modulación por desplazamiento de frecuencia, FSK, por sus siglas en inglés Frequency Shift Gain, es una forma de modulación de frecuencia de amplitud constante para la transmisión digital de información utilizando dos frecuencias portadoras diferentes para cada valor binario, donde la señal moduladora datos es digital parecida a FM, modulación en frecuencia, aunque la moduladora es un flujo de pulsos binarios que varía entre dos niveles de voltaje discretos, formando un tren de pulsos donde uno representa un 1 o marca y el otro representa el 0 o espacio, en lugar de una forma de onda analógica que cambia de manera continua. La representación de lo anterior queda expresado de la siguiente manera, en donde F1 es la primera frecuencia portadora, que se presentará en nuestra señal cuando el valor de entrada sea un 1 binario, y F2 representa la segunda señal portadora, cuando ésta tenga un valor de 0. Este fenómeno se observa mejor cuando comparamos los datos digitales con la señal FSK modulada. También podemos representarla con la siguiente función, en donde A representa la amplitud de la señal, F es la frecuencia central entre F1 y F2, y delta F es la diferencia entre estas dos. Un ejemplo de una señal moduladora FSK sería la ilustrada, en la cual tendrá una frecuencia particular para entrada 0 y otra para una entrada 1. Para la emisora se necesitan dos osciladores a diferente frecuencia. Se meten a un multiplexor con una señal binaria, en donde para 1 o 0 se conmutará y saldrá una u otra frecuencia. Este tipo de modulación por conexión y desconexión se denomina conmutación de variación de frecuencia o conmutación de variación de portadora. Un dato importante a tomar en cuenta es que el índice de modulación tiene gran incidencia en la señal modulada y determina los dos tipos fundamentales de FSK. Mucha diferencia en representar ceros y unos conlleva a mucha desviación de frecuencia, mayor ancho de banda y produce una onda más diferente a un seno. Esto se denomina FSK de banda ancha para M mayor a 1. Y poca diferencia en la representación de 0 y 1 produce muy poca desviación de frecuencia, como consecuencia un ancho de banda pequeño e índice de modulación pequeño. A esto se le llama FSK de banda angosta con M menor a 1. Para fabricar un modulador FSK se utiliza el chip integrado XR2206, que puede ser aplicado como transmisor FSK. En su datasheet podemos ver el circuito a implementar, para que esto funcione como uno, el cual se muestra en la imagen. En los pines 7 y 8 se definen las dos frecuencias portadoras. Para ellos se asignan diferentes valores de resistencias R1, R2 y un condensador. Las frecuencias tienen una relación de 1 partido R por C. Nuestra señal digital entra por el pin 9. El integrado reconoce como un 0 lógico a un valor de voltaje menor a 1 y a un 1 lógico a un valor de voltaje mayor a 2. El pin 3 modifica la amplitud de nuestra señal de salida mediante un potenciómetro. Cabe destacar que los cambios en la moduladora entre 0 y 1 mantiene su fase continua, lo que no provoca esos saltos bruscos como en otras modulaciones. El integrado fue alimentado con 10 volts DC. Para observar el funcionamiento de nuestro circuito, utilizamos el switch del entrenador digital que conmuta entre 5 volts DC y 0 volts DC, dependiendo del estado del switch, para simular los 0 y 1 binarios en la entrada del modulador. Se observa claramente en el osciloscopio que al cambiar la entrada entre 0 y 1 varía nuestra frecuencia, siendo 674 kHz para el 1 y de 95 kHz para el 0, haciendo una relación de 6 a 1. Con el potenciómetro se puede variar la amplitud de la señal de salida, la cual asignamos en 9 volts peak to peak. A modo de conclusión, la remisión de señales digitales nos da una mayor precisión y mayor velocidad en el envío de datos. Para poder realizar una remisión inalámbrica con datos discretos es necesario representarlos con señales análogas, como lo hace la modulación FSK. Al tener una mayor diferenciación entre las frecuencias representativas entre 1 y 0, se necesita un mayor ancho de banda. Al depender de la frecuencia, tiene una mayor resistencia al ruido en comparación de otras modulaciones digitales como las por amplitud, como por ejemplo la ASK.